Vamos a ver algunos métodos para el cálculo de proporciones genéticas y resolución de ejercicios. Entre estos métodos vamos a ver el diagrama de Punnett, que ya estuvimos viendo a lo largo de la clase, reglas de probabilidad y diagramas ramificados. Vamos primero con los diagramas de Punnett y cómo esto nos puede servir para resolver algunos de los ejercicios como el problema 2, que dice: Mendel estudió el color de la semilla observando que el amarillo dominaba sobre el color verde. En los siguientes experimentos, progenitores de fenotipos conocidos, pero de genotipos desconocidos, dieron lugar a la descendencia y tenemos un listado de distintos tipos de progenitores y su descendencia. Ahora nos pregunta, considerando que el carácter es monogénico y dos son los alelos involucrados, A dominante para el color amarillo y A chica recesivo color verde, de los genotipos más probables para cada par de progenitores de acuerdo con la descendencia que produjeron. Bien, vamos a ver cómo podemos resolver esto y una primera pista que siempre tenemos que tener en cuenta y que nos va a servir es que el fenotipo verde siempre podemos conocer el genotipo. Es A chica chica, homocigota recesivo. No pasa lo mismo con el fenotipo dominante porque ya sabemos que puede tener dos genotipos. Bien, entonces vamos con esta primera pista. Tenemos entre los progenitores un progenitor que es verde, por ende ya sabemos su genotipo, una de las cosas que nos está preguntando. Entonces, en filas, para uno de los progenitores, ponemos a chica, el único alelo correspondiente al homocigota recesivo. En la descendencia, podemos ver que hay un fenotipo verde. Por ende, en el otro progenitor también tenemos que tener un alelo a chica para tener en la descendencia el homocigota recesivo. Y por último, vemos que hay el otro progenitor es amarillo y parte de la descendencia es amarilla también. Entonces el alelo que nos falta descubrir va a ser necesariamente A grande. Bien, de esta forma podemos resolver todos los ejercicios, vamos con uno más y el resto lo resolverán ustedes. En el punto B tenemos amarillo por amarillo y da es la descendencia. Ahora, en esta descendencia vemos que hay por lo menos una proporción de verdes, con lo cual sabemos que en los dos progenitores tenemos que tener por lo menos un alelo A chica, ¿sí? Para encontrarnos en la descendencia el fenotipo recesivo. Después vemos que los dos progenitores son amarillos. Si uno de los dos alelos es A chica, entonces necesariamente los otros dos tienen que ser A grande. Obtenemos esta proporción en la descendencia en la que vemos que aparecen los dos fenotipos. De esta misma forma pueden resolver todo el resto de los ejercicios con los diagramas de Punnett. Otra herramienta que pueden usar para resolver ejercicios son las reglas de probabilidad. Entre estas, la regla del producto dice que la probabilidad de que ocurran a la vez dos sucesos independientes es el producto de sus probabilidades individuales. Entonces, la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo es la probabilidad de A por B. La regla de la suma dice que la probabilidad de que ocurra uno de dos posibles sucesos excluyentes es la suma de sus probabilidades individuales. O sea que la probabilidad de que ocurra el evento A o el B va a ser la suma de A más B. Bien, ¿cómo podemos usar esto? En el problema 4 nos plantea que a partir de dos líneas puras con características contrastantes para tres genes dialélicos A, B y C, que se agregan independientemente, se genera una F1. Indique cuál es la frecuencia de individuos de genotipos A1A1, B1B2 y C2C2 en la F2. Bueno, si esto quisiéramos resolverlo con un cuadro de Punnett, tenemos 8 gametas posibles, porque tenemos 3 genes con 2 alelos cada uno.
Entonces tendríamos un cuadro de 8 por 8 de 64 casilleros, que es bastante complicado para realizar. ¿Qué podemos hacer como alternativa a esto para resolver? Bien, como el ejercicio nos dice que son de segregación independiente, podemos calcular en forma independiente la probabilidad de los genotipos de cada uno de los genes por separados. Entonces, nos dice qué pasa si en la F2 tenemos un genotipo A1, ¿sí? Si vemos A por separado, es un Punnett sencillo de 4 por 4, en el que la probabilidad de A1 es un cuarto. Con B, nos pregunta por B1, B2. La probabilidad de B1, B2 es un medio. La de C2, C2 es un cuarto. Y ahora que obtuvimos las probabilidades de cada uno de estos genotipos obtenidos en la F2 por separado para cada uno de los caracteres, para calcular la probabilidad conjunta, lo que vamos a hacer es multiplicarlas. Entonces, la probabilidad de encontrar en una F2 para tres genes dialélicos A, B y C, con estas características es de un 32 avos. Por último, otra herramienta que vamos a ver son los diagramas ramificados. El problema 5 plantea que en la arveja el efecto del alelo que produce plantas altas, T grande, es dominante sobre el alelo que produce plantas enanas, T chica. Y el que produce semillas lisas, S grande, es dominante sobre el de semillas rugosas, S chica. Sabiendo que estos genes se transmiten independientemente, indique qué proporciones fenotípicas se espera en la descendencia producida por la autofecundación de plantas F1 altas de semillas lisas provenientes del cruzamiento entre una variedad pura alta de semillas lisas, T grande, T grande, C grande, C grande, y una variedad pura enana de semillas rugosas, T chica, T chica, S chica, S chica. Y el punto B nos pregunta qué proporciones gaméticas se espera que produzca esta misma F1. ¿Cómo podemos resolver estas preguntas con diagramas ramificados? Bien, vamos con la A. La A nos pregunta por las proporciones fenotípicas de la descendencia del doble heterocigota, o sea, de la F2. Bien. En la F2 tenemos para uno de los caracteres, para uno de los caracteres, dos fenotipos posibles. Los vamos a observar de nuevo por separado. Las proporciones para esos caracteres son de 3 cuartos y un cuarto. 3 cuartos el fenotipo dominante, plantas altas, y un cuarto el recesivo, T chica, T chica. Esto es lo que podríamos encontrar en la F2. Abrimos el árbol ramificado para cada una de estas dos posibilidades y viendo el segundo carácter, ¿sí? Da lo mismo, vamos a tener 3 cuartos de semillas lisas en la descendencia y un cuarto de semillas rugosas. Bien, entonces, ¿cómo calculamos cómo van a ser los fenotipos o las proporciones fenotípicas en la descendencia? Lo que hacemos es seguir cada una de las ramificaciones de este árbol y multiplicar las proporciones de principio a fin. En este caso tenemos 3 cuartos por 3 cuartos, es 9/16 de semillas altas y lisas. Lo mismo para todo el resto, y nos encontramos con las proporciones 9, 3, 3, 1, que ya había dilucidado Mendel para una F2. Sobre las proporciones gaméticas es algo muy parecido. ¿Cuáles son las proporciones gaméticas de una F1? Lo vemos de nuevo por separado cada uno de los caracteres. Tenemos un medio de T grande, un medio de T chica, ramificamos para el otro carácter, un medio de C grande, un medio de C chica en cada uno. Y si seguimos cada uno de los brazos de este árbol y multiplicamos las probabilidades, nos vamos a encontrar con
25% de probabilidades de las distintas gametas. Bien. Por último, algo que no es una herramienta para resolver ejercicios, pero nos sirve para dilucidar algo que quizás ya se hayan preguntado, que es que cuando Mendel encontró estas proporciones, que siempre decimos que son 3:1, lo que vemos es que en realidad ninguna de estas proporciones es exactamente 3:1. Acá tenemos 2,96:1, 3,01:1, 3,15. Son todas proporciones que están aproximadas o muy cercanas a 3:1, pero ninguna es exactamente 3:1. Entonces, ¿cómo podemos comprobar si una frecuencia observada se ajusta a la esperada? Una estadística que nos ayuda a tomar esa decisión es la prueba de Chi cuadrado, también conocida como prueba de bondad de ajuste. El estadístico se calcula sumando las diferencias relativas entre los valores observados en el experimento y los valores esperados para cada una de las clases fenotípicas, como se indica en esta fórmula. Si el valor es menor que el valor crítico, aceptamos la hipótesis propuesta. Eso significa que los datos observados se ajustan a la distribución teórica y las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. Vamos a usar siempre eh, una probabilidad del 5% como punto de corte, y los grados de libertad van a ser igual al número de clases o de términos menos 1. Vamos con un ejemplo. El primero que vimos, que es el de las proporciones de color de la flor. Habíamos visto que Mendel había obtenido 705 plantas con flores púrpura y 224 plantas con flores blancas. Bien, vamos a calcular cuál sería el número exacto si las proporciones estas fueran 3:1, o sea, las proporciones teóricas. Para eso sumamos 705 más 224 y calculamos 3 cuartos y un cuarto del total. Nos da en este caso 697 y 232. Bien, entonces, para calcular chi cuadrado, lo que vamos a hacer es restar a lo observado, o sea, por ejemplo, 705 flores púrpuras, lo esperado, que era 697. Eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos sobre la proporción teórica. Lo mismo para el otro término, lo sumamos y eso nos da un valor de 0,518. ¿Sí? Si vemos en la tabla de chi cuadrado, para un grado de libertad tenemos dos términos menos 1, un grado de libertad, nos da que este valor, 0,518, es menor que el que podríamos ver en tabla. Por ende, aceptamos la hipótesis de que estas proporciones se corresponden con 3:1. Muchas gracias.